Un vecino racista llamó a la policía a la boda y la policía respondió con brutales palizas a mujeres y niños y arrestos, pero cuando se establecieron las identidades de los novios, sus acciones llevaron a consecuencias inesperadas. ¿Podrán los recién casados lograr justicia? Suscríbete para no perderte nuevas historias y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo. Era una hermosa tarde soleada en uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad. El jardín detrás de la elegante casa estaba lleno de las alegres risas de familiares y amigos. Las flores estaban cuidadosamente arregladas. Su dulce aroma se mezclaba con el aroma de los platos gourmet preparados para la fiesta de bodas. Cada detalle había sido meticulosamente planeado por Jason, un exitoso agente del FBI, y Lisa, una jueza muy respetada. Hoy era el día de su boda. Un día destinado a celebrar su amor y compromiso mutuo. Invitados de todos los ámbitos de la vida, incluidos colegas del FBI, jueces y familiares cercanos, se reunieron para celebrar esta ocasión trascendental. El ambiente era ligero, lleno de felicidad y emoción mientras todos levantaban sus copas para brindar por la unión de la pareja. Los niños corrían jugando a la mancha en el patio mientras los adultos disfrutaban de agradables conversaciones bajo el gran blanco dosel instalado para proporcionar sombra del cálido sol. Jason, alto y sereno con su smoking a medida, estaba de pie con Lisa radiante con su elegante vestido blanco en el centro de atención. Sus ojos brillaban de felicidad mientras agradecían a sus invitados por asistir, asegurándose de saludar a todos personalmente. La conexión de la pareja era clara, su amor evidente, y cada mirada y sonrisa que intercambiaron mientras continuaban las festividades de la boda, nadie podría haber predicho que algo oscuro se estaba gestando más allá de la alta cerca blanca que rodeaba su hermosa casa. Viviendo al lado estaba un hombre mayor, el señor Roberts, que siempre se había mantenido apartado. Era conocido por ser un recluso que rara vez se relacionaba con alguien en el vecindario. A lo largo de los años se había vuelto más amargado y resentido, su visión moldeada por una fea cepa de racismo. Para él, ver a una pareja negra disfrutando de tanto éxito y celebración era una afrenta personal. Desde la ventana de su sala de estar, el señor Roberts vio cómo se desarrollaba la boda. Su rostro se retorció de disgusto. No podía entender cómo personas como Jason y Lisa, un hombre y una mujer negros, podían vivir en un vecindario tan agradable y organizar un evento tan extravagante. La risa y la alegría que venían del patio de al lado solo alimentaban su ira. Estaba seguro de que algo sospechaba que estas personas estaban involucradas en algún tipo de actividad criminal. Su mente se llenó de pensamientos de odio mientras imaginaba lo peor. Roberts cogió el teléfono con manos temblorosas y marcó el 911 con urgencia. Sí, me gustaría denunciar una actividad sospechosa, dijo en voz baja pero intensa. Hay una gran reunión en el patio de mi vecino. No sé qué están planeando, pero no parece correcto. Están tramando algo peligroso. Tienes que enviar a alguien de inmediato. El operador, sin sospechar que la llamada fue motivada por el racismo, le aseguró que se enviaría una unidad policial para investigar. El señor Roberts colgó el teléfono. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras imaginaba la escena que pronto se desarrollaría. En la boda, la pareja y sus invitados desconocían la llamada que acababan de hacer. Continuaron disfrutando de la celebración, ajenos a la tormenta que estaba a punto de caer sobre ellos. La atmósfera alegre pronto se interrumpió, sin embargo, cuando uno de los invitados notó que varios coches de policía se detenían fuera de la casa. ¿Por qué está la policía aquí?, alguien preguntó. Su voz estaba llena de confusión. Las cabezas se giraron y murmullos de incertidumbre se extendieron. La multitud. Jason y Lisa intercambiaron una mirada, ambos desconcertados por la repentina presencia de la policía. Iré a ver qué está pasando, dijo Jason con voz tranquila pero firme. Se alejó de los invitados y se acercó a la entrada del patio donde varios agentes de policía se habían reunido. Antes de que pudiera decir algo, el oficial principal gritó: «Todos quédense donde están». Su tono era duro y los oficiales rápidamente se desplegaron rodeando la fiesta de la boda. La pacífica reunión se puso tensa cuando la policía entró con las manos en sus armas. Jason levantó las manos en un gesto de cumplimiento, tratando de razonar con los oficiales. «Espere, esto es solo una boda, no hay necesidad de esto, soy un agente del FBI y mi esposa es juez, ha habido un error», pero los oficiales no estaban escuchando. En cambio, su sospecha ya había sido alimentada por el informe falso del señor Roberts. Vieron al diverso grupo de invitados, la exitosa pareja negra, y sus mentes estaban nubladas por los prejuicios. Sin previo aviso, empujaron a Jason a un lado y comenzaron a reunir a la fuerza a los invitados, ignorando sus gritos de protesta. Lisa, horrorizada por lo que estaba viendo, trató de intervenir. «Esto es completamente injustificado. No puedes venir aquí y tratar a la gente así», gritó dando un paso adelante para confrontar a los oficiales,
Pero tampoco la escucharon. Retroceda. Uno de los oficiales ladró empujándola al suelo con fuerza innecesaria. El pánico se extendió entre los invitados cuando los oficiales comenzaron a arrastrar a la gente, empujando a los niños, mujeres y familiares mayores sin tener en cuenta su seguridad. La boda pacífica se había transformado en una escena de caos. Nadie entendió por qué Jason corrió al lado de Lisa para ayudarla a levantarse mientras seguía suplicando a los oficiales. No entiendes, no somos criminales, esto es un error. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Los últimos momentos del capítulo describen la escena intensificándose con toda la fiesta de bodas sumida en la confusión cuando los coches de policía bloquearon la calle y más oficiales al suroeste del área. El primer capítulo termina con Jason y Lisa parados indefensos mientras el día de sus sueños se convierte en una pesadilla. La celebración pacífica se había convertido en una escena de caos inimaginable en cuestión de minutos. La policía, ignorando todas las súplicas y razonamientos, descendió sobre la boda como un enjambre. Su agresión no provocada no dudaron, sus porras estaban desenvainadas y sus ojos estaban llenos del frío apego de aquellos que ya habían decidido sobre la culpabilidad de las personas que tenían ante ellos. Era como si hubieran entrado en la casa de criminales empedernidos, no en un grupo de familiares y amigos celebrando el amor. Jason se paró frente a Lisa, tratando de protegerla de la violencia que se desarrollaba a su alrededor. Les gritó a los oficiales, su voz se llenó de una mezcla de autoridad e incredulidad: detengan esto, están cometiendo un terrible error, soy un agente del FBI y mi esposa es juez. No hay razón para esto. Pero sus palabras fueron ahogadas por las duras órdenes y el sonido de los cuerpos golpeando el suelo. Los oficiales, impulsados por el informe falso y sus propios prejuicios arraigados, no estaban interesados en explicaciones, habían llegado preparados para un conflicto y tendrían uno con porras en alto. Se movieron a través de la fiesta de bodas con una fuerza aterradora. Por supuesto, mujeres, hombres, niños, ancianos, nadie se salvó del violento barrido. Un niño de no más de 10 años había estado jugando cerca del jardín cuando estalló el caos. Se quedó congelado en el lugar, con los ojos abiertos por el terror cuando un oficial lo agarró del brazo y lo arrojó al suelo como si fuera una amenaza. Su madre gritó corriendo para proteger a su hijo, pero ella también fue recibida con brutalidad. La vista de una madre protegiendo a su hijo pareció provocar a los oficiales aún más, ya que la empujaron hacia abajo, sujetándola al suelo como su hijo gritó de miedo. Cerca de una pareja de ancianos amigos de los padres de Lisa luchaban por mantener el equilibrio mientras los oficiales los empujaban bruscamente a un lado. La mujer tropezó, su frágil cuerpo colapsó sobre el duro pavimento. Su esposo trató de ayudarla a levantarse, pero antes de que pudiera alcanzarla, una porra cayó sobre su espalda y lo hizo caer a su lado. No hubo piedad, ni pausa para considerar la humanidad de los golpeados. Lisa, con su vestido de novia blanco, observó con horror cómo su familia y amigos eran brutalmente agredidos. Las lágrimas corrían por su rostro, no por miedo por ella misma, sino por la absoluta impotencia que sentía mientras fue testigo de la violencia desatada sobre las personas que amaba. Trató de intervenir de nuevo alzando la voz sobre el caos. Por favor, deténgase, no puede hacer esto, no somos criminales, está lastimando a personas inocentes. Pero sus palabras fueron recibidas con silencio. Los oficiales continuaron su alboroto como si su voz no existiera. Un oficial se volvió hacia ella, su rostro retorcido con desprecio, se acercó a ella con pasos deliberados, su mano agarrando su bastón con fuerza, sin previo aviso, la golpeó tirándola al suelo con un solo golpe brutal. El corazón de Jason se detuvo cuando vio a su esposa caer. No, Jason gritó corriendo hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, 2 oficiales lo derribaron al suelo. No mostraron ningún respeto por sus afirmaciones de ser un agente federal. A sus ojos, él era solo otro objetivo para su agresión descontrolada. Inmovilizado en el suelo, Jason luchó por respirar cuando un oficial presionó su rodilla en su espalda con una fuerza aplastante. Trató de explicar de nuevo, su voz se tensó: soy el FBI, por favor, esto está mal, pero sus palabras fueron ignoradas. La rodilla del oficial se hundió más profundamente en su columna y Jason pudo sentir los huesos de su cuerpo amenazando con romperse bajo la presión. Su visión se nubló cuando vislumbró el caos a su alrededor, mujeres arrastradas por el césped, niños gritando de terror e invitados tratando en vano de protegerse unos a otros de la brutalidad implacable. Mientras tanto, Lisa, todavía desorientada por el golpe, luchaba por ponerse de pie. La sangre goteaba de un corte en su frente manchando su vestido de novia. Una vez prístino, miró a su alrededor aturdida mientras los oficiales continuaban golpeando a los invitados, sus porras bajando una y otra vez. Un oficial la agarró del brazo y la puso de pie. ¿Crees que estás por encima de la ley?, se burló. Sabemos lo que ustedes traman. La cabeza de Lisa nadó por el dolor, pero se obligó a hablar con su voz: caballo, soy juez, no hemos hecho nada malo. Se burló el oficial empujándola hacia el grupo de invitados arrestados. Sí, claro, murmuró su agarre en su brazo apretándolo dolorosamente. Dirás cualquier cosa para salir de esto. A su alrededor,
El resto de la fiesta de bodas fue acorralada y arrojada a la policía que esperaba. Los fanáticos no fueron tratados de manera diferente a los criminales peligrosos. Los invitados que alguna vez habían sido riendo y celebrando ahora estaban magullados, ensangrentados y aterrorizados. Nadie se había salvado, ni los ancianos, ni los niños, ni siquiera la novia y el novio. Jason, todavía inmovilizado en el suelo, observó con horror cómo la policía comenzó a cargar a sus invitados en las furgonetas. Podía oír sus gritos de confusión y dolor, podía ver las miradas de miedo en sus caras. «No entiendes», gritó con la voz quebrada, «no somos criminales, no estamos haciendo nada malo», pero de nuevo nadie escuchó. Sus palabras parecieron caer en oídos sordos cuando lo pusieron de pie bruscamente y lo esposaron. Los oficiales lo arrastraron hacia la camioneta donde ya estaban detenidos el resto de sus invitados. Apenas podía soportar su cuerpo dolorido por los repetidos golpes que había recibido. Lisa fue arrojada a la misma camioneta, con la cabeza apoyada contra la fría pared de metal. Sus ojos se llenaron de incredulidad y dolor cuando los últimos invitados fueron cargados en las furgonetas. Un silencio inquietante cayó sobre la escena. La boda que alguna vez fue hermosa ahora no era más que un campo de batalla con vidrios rotos y sillas volcadas esparcidas por el patio. Manchas de sangre marcaban el suelo donde personas inocentes habían sido brutalmente golpeadas. Las camionetas de la policía se alejaron de la casa y llevaron a la fiesta nupcial a la estación. Jason y Lisa se sentaron entre sus invitados, sus corazones pesados por el peso de la violencia que acababan de soportar. Intercambiaron una mirada, sus ojos llenos de dolor y resolución. Sabían que esto estaba lejos de terminar. Lo que había comenzado como una celebración alegre se había convertido en una pesadilla de brutalidad, pero estaban decididos a luchar. Las camionetas de la policía rugieron por las calles de la ciudad y llevaron a la fiesta nupcial magullada y ensangrentada hacia la estación de policía. Dentro de una de las camionetas, Jason se sentó con Lisa a su lado. Sus brazos todavía estaban atados por el frío mordisco de las esposas a su alrededor. Los invitados sollozaron en silencio, algunos todavía en estado de shock por la brutalidad que acababan de soportar. Los niños se acurrucaron cerca de sus padres, aterrorizados y confundidos. La alegre reunión ahora se redujo a un grupo de víctimas, todas tratadas injustamente como criminales. La mente de Jason corría mientras repetía los eventos una y otra vez. La absoluta incredulidad de que esto pudiera suceder, que los oficiales de policía pudieran descender sobre una boda y tratar a personas inocentes de esta manera, lo dejó tambaleándose. Siempre había confiado en el sistema siendo parte de la aplicación de la ley, pero ahora sentado aquí se dio cuenta de lo rápido que ese sistema podía volverse contra cualquiera, incluso alguien como él, un agente federal. La ira comenzó a acumularse dentro de él, hirviendo a fuego lento debajo de la superficie, pero había un rayo de esperanza con el que Jason no había contado sin que los oficiales lo supieran. Uno de los invitados a la boda había logrado grabar todo el incidente en su teléfono. Las imágenes capturaron todo, desde el momento en que la policía irrumpió hasta las brutales palizas que desataron contra hombres, mujeres y niños por igual. Documentó cada puñetazo, cada empujón, cada súplica desesperada de misericordia que había sido ignorada. Esa invitada, una joven llamada Sarah, había actuado rápidamente tan pronto como la policía comenzó su violento ataque. Había sacado su teléfono y lo había mantenido oculto mientras grababa los horribles eventos que había vivido. Sabía que la única forma de contraatacar era mostrarle al mundo lo que había sucedido para exponer a Justice en su totalidad mientras la subían a la camioneta policial junto con los demás. Subió silenciosamente el video a sus cuentas de redes sociales. No pasó mucho tiempo para que el video comenzara a ganar tracción. En cuestión de minutos, personas de todo el país lo estaban compartiendo. Las impactantes imágenes de oficiales de policía golpeando a invitados inocentes a la boda eran demasiado horribles para ignorar. El video se extendió como un reguero de pólvora, primero a través de la comunidad local y luego mucho más allá. Las redes sociales se iluminaron con indignación mientras la gente miraba con incredulidad, incapaz de comprender cómo se podía infligir tal brutalidad. Un grupo de personas que celebraban una boda. Los comentarios inundaron de usuarios de todo el mundo. Esto es repugnante. ¿Cómo puede pasar esto en 2024? Esos policías deben rendir cuentas de inmediato. ¿Cómo pudieron tratar una fiesta de bodas de esta manera? Esto es puro racismo. El FBI debe intervenir. Esto es una violación de los derechos civiles. En cuestión de horas, el video se había vuelto viral y llegó a los medios de comunicación y canales de medios. Los reporteros de todo el país se apresuraron a cubrir la historia con titulares como brutalidad policial, en la boda de Black, golpe, video impactante emerge pegado en las principales cadenas de noticias. El metraje se reprodujo una y otra vez. Las imágenes perturbadoras de niños separados de sus padres y mujeres golpeadas aparecían en pantallas cruzadas por todas partes.
El frenesí mediático comenzó a crecer alimentado por la naturaleza explosiva del video en la estación de policía. Jason, Lisa y los invitados a la boda estaban siendo procesados mientras se tomaban las huellas dactilares de los criminales, se tomaban fotografías policiales y se completaba el papeleo, todo sin una sola explicación de los oficiales sobre los cargos que se estaban presentando. La frustración de Jason aumentó mientras continuaba suplicando a los oficiales: están cometiendo un error, soy un agente del FBI, mi esposa es juez, no pueden tratarnos así, pero nuevamente sus palabras cayeron en oídos sordos. Los oficiales parecían disfrutar de su poder sobre el grupo, tratándolos con desdén y arrogancia. Jason sintió que su ira hervía, pero mantuvo la calma por el bien de quienes lo rodeaban mientras estaban detenidos en las celdas frías y estrechas de la estación de policía. El mundo exterior estaba estallando en indignación. Los presentadores de noticias debatieron el incidente, los expertos legales diseccionaron el video y el público exigió respuestas. Las protestas comenzaron a formarse afuera de la estación de policía con carteles leyendo justicia para Jason y Lisa, y detener la brutalidad policial. La gente se paró hombro con hombro cantando por justicia, por rendición de cuentas, para que el sistema finalmente cambie. Dentro de Jason, no tenía idea de lo que estaba sucediendo más allá de las paredes de la estación de policía. Pasaron las horas sin comunicación, ningún reconocimiento de sus demandas de una explicación. Todo lo que sabía era que los invitados estaban cansados, magullados y asustados. Lisa, su vestido de novia todavía manchado de sangre, se apoyó contra la fría pared de la celda, sus ojos cerrados. El peso de lo que había sucedido presionó a ambos, pero la pelea no había terminado ni por asomo. No fue hasta mucho más tarde esa noche cuando uno de los oficiales superiores entró corriendo a la estación, en la que Jason comenzó a darse cuenta de que algo estaba cambiando. El rostro del oficial estaba pálido, su expresión tensa. Rápidamente apartó a uno de los oficiales de menor rango, susurrando con urgencia. Jason se esforzó por escuchar su conversación, pero no pudo distinguir las palabras. Lo que sí notó fue el cambio repentino en la atmósfera. Más oficiales comenzaron a susurrar entre sí. Su confianza y presunción anteriores se evaporaron rápidamente. Jason podía sentir el miedo arrastrándose en sus expresiones. Algo estaba sucediendo, algo que ninguno de ellos había anticipado. El oficial superior finalmente dio un paso adelante, aclarándose la garganta nerviosamente antes de dirigirse al grupo. Jason Matthews y Lisa Matthews, gritó su voz temblorosa. Jason se puso de pie, ayudando a Lisa a ponerse de pie mientras se movían hacia el frente de la celda. Esos somos nosotros, dijo Jason, su voz firme a pesar de la fatiga y el dolor en su cuerpo. Ahí ha habido un malentendido. El oficial pisoteó, incapaz de mirarlos a los ojos. Estamos, vamos a liberarlos a ambos inmediatamente. Hemos recibido nueva información. Los ojos de Jason se entrecerraron. ¿Qué tipo de nueva información?, preguntó. Su voz se llenó de sospecha. El oficial se movió incómodamente. Claramente no estaba preparado para explicar lo que había pasado. Había un video, se volvió viral. Todavía estamos investigando la situación, pero entendemos que ha habido un error. ¿Un error? Jason pensó que la palabra se sentía como una bofetada en la cara. Un error. No empezaba a cubrir lo que había pasado. Había visto a su familia y amigos ser golpeados, niños aterrorizados, y a su esposa tirada al suelo en lo que se suponía que sería su día más feliz. Esto no fue un error, fue un grave abuso de poder alimentado por el racismo y el prejuicio, pero por ahora tenían que salir de allí. Jason asintió con la cabeza, reprimiendo su ira cuando el oficial abrió la celda y los sacó. Lisa caminó a su lado en silencio, pero hirviendo. Mientras salían de la estación, se encontraron con la vista de cientos de manifestantes, todos coreando sus nombres, sosteniendo carteles y exigiendo justicia. El mundo había visto lo que les pasó y ahora era el momento de que la verdad saliera a la luz. Jason y Lisa estaban en los escalones de la estación de policía, mirando a la multitud, sabiendo que esta pelea ya no se trataba solo de ellos, se trataba de todos los que alguna vez habían sido brutalizados por un sistema que no valoraba sus vidas, y ahora todo el mundo estaba mirando. La presión sobre el departamento de policía aumentaba minuto a minuto. El video del brutal asalto a Jason, Lisa y sus invitados a la boda había llegado a todos los rincones del país, y las protestas eran cada vez más grandes. Fuera de la estación de policía, el público exigía rendición de cuentas, y los oficiales, una vez confiados dentro de la estación, ahora sentían que las paredes se cerraban. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, Jason y Lisa estaban sentados en casa con su abogado, repasando los próximos pasos. Después de su liberación de la estación de policía, habían recibido un apoyo abrumador de la comunidad y grupos nacionales de derechos civiles. Los medios habían sido implacables en exponer la injusticia, y ahora era el momento de responsabilizar a los responsables. Jason caminaba por la habitación con las manos todavía temblando por la adrenalina de las últimas 24 horas. Su mente repetía los eventos una y otra vez. El momento en que la policía irrumpió en su boda, las palizas, los gritos de su familia y amigos, era una pesadilla que se había vuelto demasiado real, y ahora había llegado el momento de la justicia. Tenemos que asegurarnos de que esto no desaparezca. Jason dijo que su voz estaba llena de determinación. He visto demasiados casos como este. Intentarán encubrirlo, barrerlo debajo de la alfombra, y espero que el público olvide que no podemos permitir que eso suceda. Lisa asintió con la cabeza, aunque su cuerpo todavía le dolía por la violencia.
Había sido juez durante años luchando por la justicia en la sala del tribunal, pero ahora era ella la que la buscaba. Lo haremos público, dijo, conferencias de prensa, entrevistas, lo que sea necesario. Necesitan saber quiénes somos, que no solo somos víctimas, sino personas con el poder de exponerlos. Su abogado, un experimentado abogado de derechos civiles llamado Malcolm Green, se inclinó hacia adelante. Ya presenté una demanda contra el departamento de policía. Dijo que los vamos a golpear duro y nos vamos a asegurar de que este caso siente un precedente. Cada oficial involucrado será responsable, desde los que te golpearon hasta los que hicieron la vista gorda. Esto no se trata solo de ustedes dos, se trata del abuso sistemático de poder fuera de la casa. Las protestas seguían creciendo, la gente llevaba carteles exigiendo justicia para Jason y Lisa, pero también para todas las demás víctimas de la brutalidad policial que habían sido ignoradas. La multitud coreaba en voz alta, sus voces resonaban en las calles: no hay justicia, no hay paz. A medida que las protestas ganaban impulso, la presión sobre el departamento de policía se intensificaba, los medios de comunicación fueron implacables y los periodistas de investigación comenzaron a investigar más a fondo las acciones de los oficiales involucrados en el ataque, descubrieron una larga historia de quejas contra algunos de los oficiales, uso excesivo de la fuerza, perfil racial e incluso incidentes previos de brutalidad que se habían barrido bajo la alfombra. Esto no fue solo un evento aislado, fue parte de un patrón más grande y perturbador dentro de la estación de policía. La atmósfera había cambiado drásticamente, los oficiales que alguna vez habían sido tan confiados, tan rápidos para desatar la violencia, ahora estaban nerviosos, se reunieron en pequeños grupos susurrando entre sí. Sus ojos llenos de incertidumbre, muchos de ellos habían visto el video viral y sabían que sus acciones habían sido expuestas para que el mundo las viera. El liderazgo del departamento estaba en modo de crisis total, se llevaron a cabo reuniones a puerta cerrada con funcionarios luchando por contener la situación, pero era demasiado tarde. El video había hecho más que simplemente exponer la brutalidad de la redada de la boda, había provocado una conversación a nivel nacional sobre la responsabilidad policial, la injusticia racial y el abuso de poder. El jefe de policía, un hombre que había pasado años defendiendo a su departamento contra acusaciones de mala conducta, ahora se encontraba en el centro de una tormenta de fuego. En una conferencia de prensa convocada apresuradamente, se paró frente a una sala llena de reporteros, su rostro sombrío, mientras leía una declaración preparada. Tomamos estas acusaciones muy en serio, el jefe comenzó, su voz cargada de tensión. El incidente en cuestión está actualmente bajo investigación interna y cooperaremos plenamente con cualquier investigación externa. También déjenme ser claro, no toleramos el uso excesivo de la fuerza y cualquier oficial que haya violado la política del departamento será responsable. Pero el público no estaba satisfecho con las palabras. Querían acción y a medida que la conferencia de prensa continuó, las preguntas de los periodistas se volvieron más directas, más agresivas. Jefe, ¿está al tanto del video viral que muestra a sus oficiales golpeando a mujeres y niños en una boda? ¿Puede confirmar que una de las víctimas era un agente del FBI y otro un juez en funciones? ¿Qué tiene que decir sobre las crecientes protestas fuera de su estación exigiendo la renuncia de los oficiales involucrados? El jefe luchó por mantener el control. Como dije, esta es una investigación en curso y no puedo comentar sobre los detalles en este momento, repitió esquivando las preguntas más directas, pero estaba claro que la situación se estaba saliendo de control. Mientras tanto, Jason y Lisa se preparaban para enfrentar a los medios. Esa tarde, celebraron su propia conferencia de prensa ante una multitud de seguidores y periodistas. Ya no eran solo las víctimas de un ataque violento, ahora eran los rostros de un movimiento creciente que exigía justicia. Jason se acercó al micrófono primero, su voz firme pero llena de emoción. Lo que nos pasó no fue solo un ataque contra mí, mi esposa o nuestra familia, fue un ataque a todas las personas de color que han sido tratadas como menos que humanas por un sistema que se supone que los protege. He trabajado en la aplicación de la ley durante años y sé que hay buenos oficiales por ahí, pero el sistema está roto. Estábamos celebrando el día más feliz de nuestras vidas y en un instante fue destruido por el odio, el prejuicio y la violencia. No lo haremos. Descansen hasta que cada oficial responsable rinda cuentas. La multitud estalló en aplausos y cánticos de justicia para Jason. Justicia para Lisa. Lisa habló a continuación. Su voz se llenó de la autoridad tranquila que había cultivado durante años como juez. Pasé mi carrera defendiendo la ley, asegurando que la justicia se imparta de manera justa e imparcial, pero lo que nos pasó muestra que la ley no se aplica por igual a todos. El Departamento de Policía de Los Ángeles fue blanco de ataques por el color de nuestra piel. A los oficiales no les importó que yo fuera juez o que mi esposo fuera agente del FBI. Nos vieron como criminales por nuestra raza. Esa es la realidad que enfrentamos en este país y eso tiene que cambiar. Sus palabras fueron transmitidas por todo el país y la protesta pública solo creció.
Las cadenas de noticias cubrieron la historia sin parar con analistas discutiendo las implicaciones de la redada policial y su conexión con el problema más amplio de la brutalidad policial en Estados Unidos. Las organizaciones de derechos civiles se unieron al llamado a la justicia apoyando a Jason y Lisa cuando se convirtieron en las nuevas caras del movimiento por la reforma policial. La presión sobre el Departamento de Policía era demasiado grande para ignorarla. Bajo un escrutinio intenso, el departamento se vio obligado a tomar medidas. Los oficiales involucrados en la redada fueron suspendidos en espera de una investigación completa, pero eso no fue suficiente para el público. Las protestas continuaron exigiendo que los oficiales fueran despedidos y acusados de agresión. En cuestión de días, el fiscal de distrito anunció que varios de los oficiales involucrados en el ataque enfrentarían cargos criminales, incluidos asalto y abuso de poder. El departamento de policía, desesperado por salvar su reputación, prometió cooperar plenamente con la investigación y despidió a los oficiales que habían liderado la redada, pero las consecuencias no se detuvo allí. El jefe de policía, cuyo liderazgo había sido objeto de intensas críticas, se vio obligado a renunciar. Su legado, una vez visto como fuerte e inquebrantable, ahora estaba manchado por el escándalo y el fracaso. El propio departamento enfrentó la supervisión federal a medida que se iniciaron las investigaciones sobre patrones más amplios de mala conducta y sesgo racial. El ajuste de cuentas había comenzado y estaba claro que este incidente no sería olvidado. Jason y Lisa habían puesto en marcha las ruedas de la justicia y la lucha por la rendición de cuentas estaba lejos de terminar. El peso de los últimos días pesó mucho sobre Jason y Lisa, pero la marea finalmente estaba cambiando. Las protestas se habían convertido en un movimiento en toda regla con miles de personas en todo el país pidiendo justicia, no solo para ellos, sino para todas las víctimas de la brutalidad policial. Los medios de comunicación continuaron cubriendo la historia que se desarrollaba y las redes sociales estaban en llamas de indignación. El mundo estaba mirando y la verdad ahora era imposible de ignorar a medida que la protesta pública alcanzaba su punto máximo. Las acciones legales contra el departamento de policía y los oficiales involucrados se intensificaron. El departamento, una vez confiado en su capacidad para controlar la narrativa, se encontró ahogándose en demandas, investigaciones federales y condena generalizada. El caso de Jason y Lisa se convirtió en la pieza central de esta, considerando un símbolo de todo lo que estaba mal con el sistema. La mañana de la audiencia judicial finalmente había llegado. Jason, vestido con un traje oscuro, estaba junto a Lisa, que parecía resuelta con su atuendo profesional a pesar del dolor y el trauma que habían soportado. Entraron a la sala del tribunal con la cabeza en alto, decididos a llevar esta lucha hasta el final. La galería estaba llena de simpatizantes, activistas de derechos civiles y personal de los medios, todos ansiosos por presenciar el resultado de un caso que había captado la atención de la nación. Cuando tomaron asiento, vieron al señor Roberts, su vecino racista, sentado solo en la mesa de la defensa. Su rostro, una vez lleno de odio presumido, ahora estaba pálido y tenso. El peso de sus falsas acusaciones que habían provocado la redada policial finalmente lo había alcanzado. Sus mentiras habían llevado a la brutalización de personas inocentes y estaba a punto de enfrentar las consecuencias. El juez entró en la sala del tribunal y el silencio cayó sobre la habitación después de meses de protestas de investigaciones y creciente presión pública. El día del juicio final había llegado para Roberts y los oficiales responsables del ataque. La fiscalía no perdió el tiempo en exponer el caso en su contra. La evidencia fue abrumadora. La llamada al 911 había afirmado falsamente que la fiesta de bodas de Jason y Lisa estaba involucrada en una actividad sospechosa, los insultos raciales que había usado y su largo historial de albergar sentimientos racistas, pero lo más condenatorio de todo fue el video viral, que había expuesto la brutalidad desatada sobre la fiesta de bodas. El video se había convertido en el eje central del caso, un poderoso recordatorio de la violencia provocada por el odio de un hombre mientras el fiscal reproducía el metraje una vez más. Para el tribunal la sala se llenó con el sonido de gritos aterrorizados y la vista de los invitados siendo arrastrados y golpeados. Las acciones brutales de la policía eran imposibles de ignorar y el papel que Roberts había jugado en orquestar la redada se hizo aún más claro. Jason y Lisa se sentaron en silencio, sus manos entrelazadas mientras veían el video reproducirse. Era difícil revivir esos momentos, pero sabían que era necesario. Esto era más que solo sobre ellos. Se trataba de responsabilizar a Roberts y al sistema por la destrucción que habían causado. Cuando llegó el momento de que Roberts hablara, su comportamiento, una vez seguro, fue reemplazado por una voz temblorosa. Yo no quise que nada de esto sucediera, tartamudeó. Pensé que eran peligrosos, solo estaba tratando de proteger el vecindario. Sus excusas sonaron huecas en la sala del tribunal. El juez, no impresionado por su débil defensa, pronunció una
Reprimenda mordaz. Sus acciones no fueron las de alguien que intentaba proteger a su comunidad. El juez dijo severamente que estaban motivados por el racismo y el odio, y llevaron al sufrimiento de personas inocentes. Su informe falso fue una causa directa de la violencia que siguió, y debe ser detenido. El juez de instrucción bajó la gavilla, y Roberts fue sentenciado a prisión por presentar un informe falso e incitar a la violencia. Su castigo fue una pequeña victoria en la batalla más grande por la justicia, pero fue una victoria de todos modos. La multitud fuera del juzgado estalló en vítores cuando se difundió la noticia del veredicto y Jason y Lisa finalmente pudieron respirar aliviados, pero la pelea no había terminado. Los oficiales involucrados en la redada fueron los siguientes en enfrentar las consecuencias de sus acciones después de la sentencia de Roberts. Varios de los oficiales ya habían sido despedidos y ahora enfrentaban cargos criminales por asalto y abuso de poder. Sus abogados defensores argumentaron que habían actuado bajo el supuesto de que la fiesta de bodas representaba una amenaza, pero la evidencia en video mostró lo contrario. Su uso excesivo de la fuerza, su trato brutal a las mujeres, los niños y los ancianos era indefendible. A medida que se desarrollaba el juicio, aparecieron más detalles condenatorios sobre la conducta del oficial. Se reveló que algunos de ellos tenían quejas previas de fuerza excesiva y quejas de perfil racial, que el departamento había barrido bajo la alfombra. Este caso había destapado una cultura de impunidad dentro de la ciudad. La fuerza policial y el público exigían rendición de cuentas. El juez y el juicio del oficial no se vieron influidos por sus excusas. Después de semanas de testimonios y deliberaciones, el veredicto fue claro: los oficiales eran culpables, fueron sentenciados a prisión por su papel en la brutal redada y sus reputaciones quedaron en ruinas. El propio departamento se enfrentó a la supervisión federal y se estaban implementando reformas para evitar que tales abusos volvieran a ocurrir, pero el momento más simbólico llegó cuando el jefe de policía, el hombre que había presidido el departamento durante la redada, se vio obligado a dimitir en desgracia. Su caída en desgracia fue un poderoso recordatorio de que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera aquellos que ejercían el poder dentro del sistema. Los cambios que siguieron fueron de gran alcance, con nuevas políticas establecidas para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas. Dentro de la fuerza policial, Jason y Lisa, aunque marcados por los acontecimientos que se habían desarrollado, se habían convertido en los rostros de un movimiento. Se mantuvieron juntos en las escaleras del juzgado después del veredicto final y se dirigieron a la multitud de simpatizantes y medios de comunicación que se habían reunido. Esto no se trata solo de nosotros. Jason dijo que su voz se escuchaba entre la multitud. Esto se trata de todos los que alguna vez han sido brutalizados, silenciados o ignorados por un sistema que se supone que los protege. Tuvimos suerte de que se escucharan nuestras voces, pero hay muchos otros que nunca tienen esa oportunidad. Debemos seguir luchando. Sigamos exigiendo justicia hasta que todos sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen. Lisa habló a continuación, su voz firme y fuerte. Hemos visto lo que sucede cuando se permite que el odio y el prejuicio se agraven, pero también hemos visto el poder de la comunidad, el poder de defender lo que es correcto. Continuaremos luchando no solo por nosotros mismos, sino por todos los que han sido perjudicados por este sistema. La multitud aplaudió. Sus voces estaban llenas de esperanza y determinación. La lucha estaba lejos de terminar, pero las mareas estaban cambiando. La historia de Jason y Lisa había provocado un movimiento y sabían que tenían que continuar el trabajo para garantizar que la justicia fuera justa. Las injusticias que habían sufrido no se repetirían mientras caminaban por las escaleras del juzgado de la mano. Sabían que su amor, el amor que los había unido el día de su boda, se había convertido en algo aún más poderoso, se había convertido en un símbolo de resiliencia, justicia y esperanza para un futuro mejor. Los recién casados Jason y Lisa, que se habían enfrentado a la brutalidad y la injusticia, finalmente consiguieron justicia. Los oficiales responsables del ataque fueron despedidos y castigados, y el vecino racista que hizo las falsas acusaciones fue enviado a prisión. Su historia se convirtió en un símbolo de cómo la fuerza de la comunidad y la verdad pueden triunfar incluso sobre los prejuicios más oscuros. Pero su viaje hacia la justicia es solo el comienzo de un largo camino hacia el cambio. Suscríbete para que no te pierdas las nuevas historias de la lucha por la verdad y la igualdad, y asegúrate de escribir en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu apoyo nos mantiene avanzando.